Hola de nuevo, vamos a hacer unos poquitos ejercicios para ver si podemos conseguir aclarar algunos de los conceptos que hemos estado trabajando en los días anteriores. Empezamos por el ejercicio 8, que es un ejercicio de operaciones básicas con vectores. Tenemos tres vectores, u, v y w, y vamos a operar haciendo sumas y productos exteriores con ellos. Para empezar, en el apartado A nos mandan calcular u más v. Daros cuenta de que estas flechitas indican que se trata de vectores. Es obligatorio ponerlas. Es decir, menos 3, 2, que es u, más 1, 2, que es v. Lo escribimos así y simplemente ponemos un vector resultado en el cual sumaremos por orden primera con primera, menos 3 más 1, menos 2, y segunda con segunda, 2 y 2, 4. Así pues, la suma del vector u con el vector v da el vector menos 2, 4. Recordad que esto tenía una interpretación geométrica en la cual el vector menos 2, 4 era ponerse en un punto cualquiera y desplazarse menos 2, o sea, 2 izquierda, 4, o sea, 4 arriba. Es decir, un vector tal que así. Desde cualquier punto que puede ser ese o puede ser ese, siempre que sea 2 izquierda, 4 arriba. Pero no me piden que represente nada, no os olvidéis. Pasamos a B. En el B es 5u más w. Escribimos tal cual 5u, que es 5 por menos 3, 2, más w, que es 0, 3. Bien, no dije nada en su momento, pero las normas sobre prioridad de operaciones y demás se mantienen. Es decir, empezamos siempre haciendo la multiplicación de ahí. ¿Cómo se hacía esta multiplicación? Producto exterior número por vector. Bien, pues esta multiplicación, producto exterior número por vector, se hace multiplicando por 5 las dos componentes, menos 15, 10. Y añadimos para que esté bien escrito el segundo vector ahí. Si hemos cambiado de línea, como he hecho yo, recordad poner el igual también aquí a la izquierda. Y no os olvidéis, el resultado de esta cuenta va ahí, pero hay que añadir el más y esto que me lo he dejado para el siguiente paso. Bien, solo tengo que hacer la última suma. Menos 15 más 0 queda menos 15 y 10 más 3 queda 13. Y aquí tenemos una solución en el apartado A y otra solución en el apartado B. Sin más, con esto simplemente tenemos que ir repitiendo el proceso. Tenemos ahora el apartado C, que nos pide hacer v más w, es decir, 1, 2 más 0, 3, que da 1, 5, sumo las primeras, sumo las segundas, y en el apartado D, que me mandan a hacer 3w más 2v, 3w más 2v, es decir, 3 por 0, 3, más 2 por 1, 2. Es decir, 0,9 multiplico por la primera, multiplico por la segunda, más 2, 4, multiplico por la primera, multiplico por la segunda, y terminamos 2, 13. Bien, los ejercicios 9 y 10 sobre vectores dependientes e independientes o puntos alineados tienen que ver con los conceptos de dependencia lineal de los que yo hablaba el otro día, de combinación lineal. Bien, básicamente,
lo que nos tenemos que dejar como idea es que dos vectores van a ser linealmente dependientes si lo tenéis en las fórmulas. U1 partido por V1 es igual a U2 partido por V2. Cociente entre las primeras es igual a cociente entre las segundas. Esto significa que los vectores son linealmente dependientes, están alineados, que son sinónimos. Bien, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer en el ejercicio 9 entonces? Cogemos los vectores U 4, 2, V menos 6, 3 y W 2, 0. Y vamos a ir viendo U con V, U con W y V con W. U con V. Cogemos y dividimos primera entre primera y segunda entre segunda. Es decir, 4 entre menos 6 y 2 entre 3. ¿Hemos copiado bien los signos? Sí, correcto, hemos copiado bien los signos. ¿Dan igual estos dos cocientes? No, casi, falta el signo. ¿Os dais cuenta de que dan diferente? Uno da negativo y el otro da positivo. Vale, pues entonces la pregunta que era, ¿son linealmente dependientes? Respuesta, no. No son linealmente dependientes. Para no utilizar tantas veces la palabra no, esto es equivalente a decir que son linealmente independientes. Bien, pues vamos a probar con los otros. En el apartado B vamos a ver qué pasa con U y W. Dividimos 4 entre 2, primera entre primera. Dividimos 2 entre 0, segunda entre segunda, y vemos a ver si son iguales. Que la respuesta va a ser que no. Fijaros para empezar que esta división 2 entre 0 no tiene sentido, pero es que incluso aunque pretendiéramos pasar este 2 aquí este 0 ahí multiplicando y este 2 aquí multiplicando, tendríamos que 4 por 0 y 2 por 2 tampoco serían iguales. Está claro que no, por tanto la respuesta es que no son linealmente dependientes. O que sí son linealmente independientes, que es lo mismo. Y por último el C con V y W, en el que dividimos la primera de V entre la primera de W, la segunda de V entre la segunda de W, nos vuelve a pasar otra vez igual y contestamos o bien que no son linealmente dependientes o que sí son linealmente independientes. Daros cuenta del uso que hago del no. Linealmente dependiente y linealmente independiente son contrarios. Por tanto, cuando no son linealmente dependientes es lo mismo que cuando sí son linealmente independientes. Son sinónimos. Avanzamos hasta el ejercicio 11, en el que nos piden comprobar si tres puntos están o no están alineados. Bien, aquí el truco es darse cuenta, anotar que tres puntos están alineados si los vectores
AB y AC son linealmente dependientes. Vale, pues lo único que tenemos que hacer es calcular el vector AB. ¿Cómo se calculaba el vector AB? El vector AB se calculaba restando la primera de B menos la primera de A, la segunda de B menos la segunda de A. Y me da 0 menos 2. Ahora calculamos el vector AC, que se calcula restando la primera de C menos la primera de A y la segunda de C menos la segunda de A. El orden en los puntos, en los vectores, importa. En este caso, menos 3, 2. Y ahora la pregunta es, ¿son los vectores AB y AC linealmente dependientes o independientes? Dividimos 0 entre menos 3 y menos 2 entre 2. La división izquierda da 0, la división derecha da menos 1, son distintos. Como son linealmente independientes, los puntos no están alineados. Bien, vamos ahora con otros dos ejercicios diferentes. En primer lugar, el ejercicio 15, en el que me pide hacer un producto escalar, dos módulos y un ángulo. Bien, atentos porque esto es muy importante. Tenemos dos vectores u y v. El producto escalar es primera por primera más segunda por segunda, sin paréntesis y sin comas, un número. Es decir, en nuestro ejemplo, u por v va a ser, copiamos los vectores, menos 2, 2, menos 1, 3, menos 2 por menos 1, 2 por 3, menos 2 por menos 1, más 2 por 3. Comprobamos. Primera por primera, menos 2 por menos 1, segunda por segunda, 2 por 3. Aquí lo tenéis. Hacemos esta cuenta y da 8. Pues 8, ya está. Ahora los módulos. Para hacer el módulo de un vector os había dado una fórmula que complementaba la del libro. Cuando ya tenemos las componentes del vector, cuando ya tenemos u1 y u2, el módulo de un vector es la raíz cuadrada de u1 al cuadrado más u2 al cuadrado. Esta fórmula tiene que estar anotada. Vale, pues entonces lo único que tenemos que hacer es que el módulo del vector u es la raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Fijaros bien que para el módulo de u no se mezclan componentes de vectores, son sus dos componentes. Por separado, pues al cuadrado y sumadas. Tenemos entonces la raíz cuadrada de 8. No se aproxima a decimal, se simplifica, es decir, 2 raíz de 2. 2 raíz de 2, ¿qué? Centímetros, metros, yardas, pulgadas. Bien, por defecto, en matemáticas, los vectores se referencian siempre a unidades, se pone 2 raíz de 2 u unidades,
donde esa unidad tiene que ver con unos vectores I y J de los que os hablarán en física. Hacemos lo mismo con V y tenemos la raíz cuadrada de la primera al cuadrado más la segunda al cuadrado. Comprobamos. Raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Hacemos la raíz cuadrada de 10 unidades. Y por último, hemos usado esta fórmula de aquí, el cómo del producto escalar, para calcular el producto escalar. Y usamos la otra fórmula del producto escalar, U por V es igual a módulo de U por módulo de V por el coseno de alfa, para calcular el ángulo. Esta fórmula, la utilidad que tiene es el cálculo del ángulo. Fijaros bien que yo os di todo el desarrollo de esta fórmula, todo el despeje de esta fórmula por pasos ayer y os lo hice copiar, pero daros cuenta de que no es necesario memorizar esa fórmula, que es un poquito rollo. Fijaros bien que en este momento en el que ya tenemos el producto escalar y los dos módulos, podemos ser mucho más eficaces sabiendo solo la fórmula de esta manera sin saberla desarrollada, sin saberla despejada. Lo único que es necesario es que sustituyáis 8 es igual a 2 raíz de 2 por raíz de 10 por coseno de alfa. Tenemos los datos aquí, aquí y aquí. Y ahora despejamos alfa, pero lo más sencillo es hacerlo en dos pasos. Primero, pasamos dividiendo el coeficiente como un todo al otro lado y por último pasamos el coseno al otro lado que con vuestra calculadora es necesario ponerlo entre paréntesis. Recordamos de trigonometría que cuando tenemos coseno de alfa y queremos romper y pasar el coseno al otro lado, pasa como arco coseno. En la calculadora Shift Cos. Hacemos la cuenta y obtenemos que alfa es igual a 26,57 grados. En realidad, el número es 26,56505 o, como a veces os lo pedía, en grados, minutos y segundos, que es 26 grados 33 minutos 54, algún segundos. Dependiendo de lo que diga el ejercicio, daremos una expresión o la otra. Terminamos los ejercicios de hoy con el ejercicio 18. El ejercicio 18 habla de triángulo. Tenemos un triángulo de vértices A, B y C. A, que es 8, 9. B, que es 2, 1. Y C, que es 1, 8. 8, 9, 2, 1, 1, 8. 8, 9, 2, 1, 1, 8. Este es el ejercicio 18. Cuando hagáis un examen, aseguraros siempre de copiar bien los datos. Bien, y ahora me piden calcular los ángulos de este triángulo. Bueno, me piden en realidad que encuentre uno que es de 90 grados. ¿Cómo hago yo los ángulos de un triángulo? Sin dibujarlo y de manera exacta, sin usar un transportador.
Bien, atentos, por favor, porque esto va a ser muy importante. Tenemos un triángulo A, B y C, con tres ángulos. Uno aquí, que es el ángulo A, otro aquí, que es el ángulo B, y otro aquí, que es el ángulo C. Para calcular cada uno de los ángulos de este triángulo, lo que debo hacer son los vectores que describen el ángulo. Así pues, vamos a fijarnos primero en el vértice A para intentar calcular el ángulo A. Desde el vértice A hay dos vectores, este de aquí y este de aquí. Si yo calculo esos dos vectores y el ángulo que forman esos dos vectores, me dará el ángulo A. Es decir, que el ángulo A está determinado por los vectores AB y AC. Lo mismo, para el ángulo B, me fijo en este punto y me fijo en estos dos vectores. Así pues, el ángulo B está determinado por BA y BC. Y por último, para el ángulo C, me fijo en este punto de aquí y los vectores en este caso son estos, BA, CA, perdón, y CB. Eso me va a obligar a calcular los 6 vectores. Empiezo por AB y AC. Siempre para calcular un vector a partir de dos puntos, estando en orden el de la derecha menos el de la izquierda, es decir, 2 menos 8, 1 menos 9, menos 6 menos 8, 1 menos 8, 8 menos 9, menos 7, menos 1. Y ahora hago el ángulo haciendo AB escalar AC es igual a módulo de AB por módulo de AC por coseno del ángulo que forman, que en este caso es A. Recordad, U por V es igual a módulo de U por módulo de V por coseno del ángulo que forman. ¿Veis el paralelismo? Vale, pues solo, entre comillas, solo tengo que hacer los productos escalares, los módulos y todas las cuentas. Pues venga, vamos allá. Empezamos por el producto escalar. AB escalar AC. Menos 6 por menos 7 más menos 8 por menos 1. Primera por primera más segunda por segunda. 50. Módulo de AB. Raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. 10. Módulo del segundo. Raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. 5 raíces de 2.
sustituyo 50 es igual a 10 por 5 raíces de 2 por coseno de A. Y despejo 50 entre 10 por 5 por raíz de 2 es igual a coseno de A es igual al arco coseno de 50 entre 10 por 5 por raíz de 2. Usamos la calculadora y nos da que A es 45 grados, justos y clavados. Bien. Continuamos entonces con los siguientes. Vamos ahora a hacer el ángulo B. Para hacer el ángulo B tenemos que calcular BA y BC. Volvemos a restar. BA da 6, 8 y BC que da menos 1, 7. Volvemos de nuevo a hacer el módulo de BA que me va a dar la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado y va a ser 10. El módulo de BC que me va a dar la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 7 al cuadrado que van a ser 5 raíces de 2. BA escalar BC que me va a dar menos 6 más 56, 50. Y daros cuenta de que en este caso los números me coinciden muy bien para hacer que BA por BC módulo de BA por módulo de BC por coseno, en este caso es del ángulo B, que es el que estoy calculando, decía que los números me van a coincidir 10 por 5 raíz de 2 por coseno de B, porque yo ya sabía en este caso, cuando despejéis, que B también es de 45 grados. Es decir, va a ser un triángulo isósceles. Terminamos con el ángulo C con los vectores CA y CB. Sabemos, por lo que ya conocemos de trigonometría, que este me tiene que dar de 90 grados. No obstante, vamos a calcularlo porque quería comentaros una formulita que igual os sale a cuenta hacer. Bien, en cuanto a CA, tenemos que CA es 7,1. En cuanto a CB, tenemos que CB es 1 menos 7. Vamos a hacer el producto escalar, CA por CB. El producto escalar de CA por CB es 7 menos 7 igual a 0. Bien, si utilizando esta fórmula
Donde el producto escalar ponemos un 0, daros cuenta de que esto, cuando pasa para el otro lado dividiendo, va a seguir siendo 0 igual al coseno del ángulo. Por tanto, el ángulo va a ser el arco coseno de 0. Si hacéis esta cuenta con la calculadora, el arco coseno de 0 siempre son 90 grados. Por tanto, atención, si U por V da 0, si el producto escalar es 0, entonces U y V forman 90 grados, es decir, son perpendiculares. Que se escribe con una especie de T mayúscula al revés entre U y V. Y no hay que hacer los módulos, no. Cuando el producto escalar sea 0, no hace falta hacer los módulos. Cuando el producto escalar sea 0, sabemos seguro que el ángulo es obligatoriamente 90 grados. Y como consecuencia, el triángulo es rectángulo y, por tanto, y el ángulo recto es C, que es lo que nos pedía el ejercicio. Y esta manera de trabajar nos permite clasificar un triángulo según sus ángulos y según sus lados. Y si nos pide que clasifiquemos, que veamos si es equilátero, que si es isósceles o que si es escaleno. Bien, pues en realidad eso ya está. Bueno, en este caso no es muy difícil porque ya os había avanzado que el triángulo, al tener dos lados iguales, dos ángulos iguales, tiene dos lados iguales y por tanto es un triángulo isósceles. Es un triángulo rectángulo isósceles en este caso. Bien, si me pidieran que calcularan la medida de los lados, en realidad las medidas de los lados ya están calculadas. Tenéis que tener en cuenta que la medida del lado A es la distancia de B a C, que la medida del lado B es la distancia de A a C y la medida del lado C, que es la distancia de A a B. Para hacer estas distancias, lo único que hay que hacer es el módulo del vector. El módulo del vector BC que coincide, si os habéis fijado, con el módulo del vector CB. Y esto va a pasar siempre. En este caso, y solo en este caso, el orden de los puntos en el vector no importa. Podéis usar cualquiera de los dos. El módulo de BC, que es 5 raíz de 2, y el módulo de CB, que no lo hemos hecho, pero que si lo hacéis, vuelve a ser 5 raíz de 2. Lo mismo con AC. Daros cuenta de que el módulo del vector AC es 5 raíz de 2 y el módulo del vector CA estaría por aquí. Si lo hacéis también va a ser 5 raíz de 2. Y por último, este sí que lo hemos comprobado,
el módulo del vector AB es 10 y el módulo del vector BA también es 10. Y con los mismos cálculos tenemos hechos los 3 ángulos y los 3 lados. Bien, ahora os toca a vosotros. Así que mucho ánimo y buen trabajo.